Y por ello, cuando me preguntan ¿qué hago?, digo escritor. De esta forma, una escritura crítica no se diferencia de una crítica de la escritura. Si existieran diferencias, responderían a modos de escritura. Sostendré entonces que no hay ser con mayúscula, como la tradición filosófica nos lo ha presentado, sin maneras de ser en minúscula. Y que no se puede acceder al ser más que por las maneras en las que éste se da. Es decir, se expresa. El arte del ser es la variedad infinita de sus maneras de ser o de sus modos de existir. Esto es, podré decir, de leer o de escribir. Defiendo de este modo un pluralismo existencial que dice que no hay un único modo de existir ni de existencia. Y que incluso un ser despliega varios modos de existir físicos, psíquicos, espirituales, de valor y de representación simultáneamente. Soy un enemigo de la unicidad del ser y creo que toda univocidad del ser tiene diferencias en los modos de ser. Pero vale reconocer que el modo en el que ese ser se expresa no es una existencia, sino la manera de hacer existir un ser sobre tal o cual plano de lectura o escritura. Un modo es un gesto. Cada existencia procede de un gesto que instaura y compone, y que resulta. Esto creo yo, y dudo cuando lo digo, y que resulta inmanente a la existencia misma de un cuerpo singular. El modo delimita una potencia de existir, mientras que la manera revela su forma, su línea, sus curvaturas singulares, que será testimonio de un arte de vivir. Y estos modos, cuando alcanzan su máxima potencia, siempre y de cualquier manera que los miremos, son una militancia de la excepción. Atentan contra el sentido común y contra el buen sentido moral de cualquier sociedad. Una construcción afirmativa, una singularidad que no cesa de negar aquello por lo que resiste. Me interesa señalar que en el punto donde parece imponerse la resistencia a la teoría, ya no importa entonces tanto saber si es posible enseñarlo o no, como resolver esa otra cuestión que también siempre nos interpela como profesores, que es ¿para qué sirve enseñar algo? Aun cuando hasta ahora no haya encontrado sino respuestas provisorias, de todos modos, entre tantos dilemas, un postulado se me impone, a veces muy formalmente, otras veces más así como intuición, pero creo que ahí se encierra para mí una convicción, que se enseña y se aprende a leer teoría para leer y escribir crítica. Estas certezas parten de la premisa general de que la crítica, para afirmarse como un modo de leer, requiere del pensamiento de la teoría, o para decirlo con mayor precisión, de la teoría entendida como pensamiento crítico o problematizador, según lo concibe Deleuze, para el que el pensamiento no está para legitimar situaciones o solucionar problemas, sino para disolver complicidades, para sacar cuestiones. En consecuencia, su aprendizaje consiste mucho menos en la adquisición de saberes específicos, premisas y desarrollos conceptuales, de los formalistas, las teorías constructivas, por ejemplo, que en la postulación de un modo peculiar de leer. Aprender teoría para mí es aprender a leer de una determinada manera. Si así como advierte Deleuze, pensar no es lo mismo que saber, entonces, lejos de aprenderse como una lección de conocimientos dados, la teoría exige ser aprendida en cuanto a instancia problematizadora y problematizante. En virtud de esa capacidad de interpelación que posee la teoría entendida de esa forma, reclama una cierta disposición crítica, que primero se traduce como una experiencia de lectura. Digo experiencia en el sentido de
que interpela, ¿no? Digamos, no la lectura como un mero acto cognitivo, sino como algo que interpela. En ese sentido, digo, para mí es una experiencia, o implica ese aprendizaje, hacer una experiencia de lectura. Y luego, esa experiencia de lectura se afirma como una ética que prioriza la interrogación sobre la explicación, la pregunta sobre la respuesta, el problema sobre la solución. Eso en general a los alumnos les resulta una experiencia de bastante incomodidad, que reclaman más bien, digamos, la solución que el problema, o bueno, pero yo les digo, está bien, enojémonos que vamos por buen camino, ¿no? Digamos, se trata de, no sé si se puede aprender eso, pero lo que sí me parece es que se puede ensayar una disposición de lectura, ¿no? De no buscar respuestas, sino más bien problemas y sobre todo la posibilidad de preguntar, ¿no? A partir de leer teoría. Evidenciar los signos, exponer su funcionamiento al mostrar la arbitrariedad y su carácter sintomático. Podríamos decir que esa práctica se convierte en una consigna socioestética en Barthes. Leer todo, siempre, deglutirlo y vomitarlo para que ingrese en una nueva circulación, igual que lo hace Greenaway en sus films. Barthes se refiere a Michelet como un hombre de acción, es decir, que interviene en la historia, la hace suya, se alimenta de ella y es aniquilada por ella. El siglo para Michelet, le hace decir Barthes, fue el XVIII y no el XIX, y no puedo dejar de pensar en lo que fue el siglo XX para Badiou. En realidad, es la revolución la que se le presenta como superación de otros siglos y condensa el nuevo tiempo de la historia. Entonces, el nuevo siglo comienza a fines del XVIII y finaliza con violencia robespierriana. Barthes lee bien a Michelet, haciendo ingresar esa mirada crítica y distanciada del propio siglo de Michelet, el XIX. Es que Michelet introduce una mirada retrospectiva, constructiva y relacional, que lo hace enunciar a la revolución como el gran acontecimiento histórico. A partir de un uso particular de la perspectiva romántica, Michelet considera que el siglo XVIII fue el siglo de la historia con mayúscula. Contra todo causalismo enciclopédico, la historia se produce para hacer presente la justicia y es puramente del orden de lo contingente. Es una sucesión de detenciones e impulsos, dice Barthes. Progresa no por causas, sino por igualdades. Avanza por transformaciones en lugar de evoluciones. La historia llega, se realiza, cumple el sueño de los pobres y luego culmina para en algún momento volver a comenzar. Y aquí es donde la trama se complejiza en esta circulación de los tiempos. Lo que sigue, dice Barthes, es la poshistoria. En este punto es obvio que estamos en la lectura que Barthes hace de Michelet y no en Michelet mismo. Lo que Barthes denomina la poshistoria, Michelet le asigna el carácter del final bajo la figura de Robespierre y la guillotina. Al principio, dice, se siente de manera individual, para por último mostrarse colectiva, comunicable e inteligible. Lo que es una estructura vívida pasa a ser con el tiempo una marca registrada, una especie de marca que puede ser examinada e identificada, nombrada y generalizada. Lo particular del arte sería que en su lenguaje, en su paso, presenta esa estructura de sentimiento tal como ha sucedido, como fue sucediendo, como fue efectivamente vivida en sus contradicciones y conflictos. Williams recurre a la química para explicar este proceso a la manera en que un sólido se diluye para precipitarse en el contacto con otras soluciones y convertirse en otra cosa. El arte sería ese efecto total de la experiencia incorporada y expresada e incluso recordada a la distancia, una tensión que poco a poco encuentra su forma y hasta podría decir su referente. La experiencia para Williams es siempre social y material, histórica, objetivable, y esto es lo que Estructura del Sentimiento trata de describir. Esta noción
se volvió fundamental para mí, interesada en este momento por la emergencia de lo nuevo en particular, o debería decir mejor interesada por el deseo de encontrar lo nuevo que pueda articular una revolución verdadera en cultura y en la sociedad, sobre todo pensando a 100 años de las vanguardias, que fueron, creo, una verdadera revolución. Y digo, deseando encontrar ese elemento emergente que escape a la fuerza de lo hegemónico y se sustraiga al mecanismo de incorporación. En las artes, claro, pero también en lo político, es obvio. No se trata entonces de objetos, sino de prácticas, formas de ser y de actuar, para las que rastreo las condiciones de esas prácticas, posibles efectos, consecuencias. De alguna manera trato de planificarme la esperanza. En esta línea, la relevancia de Williams fue clave, en especial en sus libros teóricos, en los que señala y enseña qué y cómo mirar, con el fin de desmontar las falsas disyuntivas entre cultura y sociedad. La interpretación y lo muestran completamente atravesado por la violencia uniforme del Estado, pero en el marco de una ficcionalidad generalizada, de lo que Luhmann más adelante llamaría realidad-ficción. Yo tiendo a pensar que tendríamos que revisar de vuelta el viejo problema teórico de la mediación y la inmediatez. Sabemos que esto abre un horizonte amplísimo e inmanejable, aunque sea solo a propósito de la literatura, nos arroja por la cabeza todos los debates históricos del hegelianismo y del marxismo occidental. Más modestamente, y a esta altura de la Suárez, me conformaría con no pensar la crítica como un ejercicio imperialista y soberano en un campo homogéneo en su heterogeneidad. La consecuencia epistemológica de no reconocer algún límite para el ejercicio de nuestras operaciones de lectura es encerrarnos en hipótesis culturalistas que dan el Estado por sentado, aun cuando avancen argumentos radicalmente antiestatalistas que lo exponen como mero productor de ficciones. Al mismo tiempo, está claro que las cesuras de orden estético reivindicadas por Sarlo no nos satisfacen ya. ¿Dónde ubicar nuevas cesuras? ¿Y cómo no sustancializarlas? Me parece que solo la posibilidad de reubicar lo público, al repensar las tareas y los métodos de la crítica, podrá dar lugar a una transformación real, capaz de ir más allá de estos modelos recibidos. Gracias.